Hola, buenos días, que Dios te bendiga. Gracias por seguir las predicaciones que estamos compartiendo. Hoy el pastor nos ha hablado acerca de la obediencia. El pastor Guillermo ha compartido un mensaje con el título de Aunque no lo entiendas, obedece. Te animamos a que te quedes a escuchar todo el mensaje. Sabemos que el Señor quiere hablar contigo, quiere hablarle a tu vida. Así que quédate. Y síguenos además en nuestras redes sociales en las que estamos constantemente compartiendo contenido acerca de las actividades de la iglesia y demás. Que Dios te bendiga. Tú eres el anciano del día, el conocedor de todas las cosas, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Todo el poder, toda la gloria reside, está en ti, Señor. ¿A quién iremos, Dios? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, tú tienes palabra de poder, tú tienes palabra de vida, tú tienes palabra que levanta a los muertos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Dios, que nos des esa palabra que despierte nuestras vidas, que nos levante. Señor. Hay algún tipo de mortandad en nosotros, Señor, que sea restaurada y sea sanada. Te lo ruego, Padre, hoy en el nombre precioso de Jesús. Envía tu palabra, Dios. Habla, habla a nuestros corazones. Señor, trata con nuestras vidas, con tu verdad, Señor, y ayúdanos a recibir tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dígale a su hermano, has hecho, pero que muy bien en venir. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el siguiente. Y va un poquito en la línea de lo que estuvimos compartiendo el día jueves, en uno de los principios que son sumamente importantes para la vida del creyente, para la vida de cada hijo de Dios, un principio innegociable que es la obediencia. Y lo he titulado, aunque no lo entiendas, aunque no lo entiendas, aunque no lo entiendas, obedece. En Dios no hay casualidades. Todo tiene su causa y todo tiene su efecto. Él lo tiene todo bajo control. Y cada hijo de Dios tiene que formar parte de esta realidad, la esencia del control de Dios sobre todas las cosas. Para mantenernos firmes en la fe, para no dudar, para no titubear, para no estar desenfocados de la realidad del poder de Dios para con toda la humanidad, para con nuestras vidas, especialmente aquellos que hemos sido llamados a llevar a cabo la comisión de predicar el Evangelio del reino de Dios, la palabra viva que da la oportunidad para que la gente tenga un encuentro con Jesús y pueda alcanzar perdón de pecados y sentir la salvación de su alma.
Esto es muy importante. Y quiero que nos paremos a pensar, aunque no lo entiendas, obedece. Hay muchas cosas que no vamos a entender, que no vamos a comprender, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos en la condición, porque no estamos. Dice en Isaías que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. No podemos comparar una mente infinita donde alcanza todo el conocimiento de los siglos y todas las cosas con una mente finita que es la nuestra. Entonces tenemos que posicionarnos de una manera sabia y también con la convicción que conforme vamos desarrollándonos en el Señor y alcanzando ese crecimiento y esa madurez espiritual, vamos todo bien. Pero todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo y nosotros tenemos que confiar en Dios, creerle a Dios y obedecer al Señor. Quiero leer este versículo para la introducción y esta palabra, obedecer a Dios, trae bendición y prosperidad. ¿Cuántos creen esto? ¿Lo crees de corazón? Tendrías que en esta mañana sentir la convicción de que tú crees esto. Porque a partir de ahí vamos a entrar a una dimensión importante de comprensión en nuestra realidad presente para proyectarnos a una riqueza que está delante de nosotros. Juan capítulo 13, verso 7, vemos esta palabra que dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. He cogido este versículo para que entremos en contacto con una realidad. Podríamos hablar y hablaremos de otros ejemplos y de otras cosas. Jesús le dice, lo que yo hago, y estaba hablando con Pedro. El contexto de esto fue la última cena. Y cuando estaban ahí reunidos, de repente Jesús se levantó de la mesa y fue a buscar un lebrillo, echó agua, cogió una toalla, se la ciñó y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Esto levantó ahí una extrañeza y cuando llegó a Pedro, le dice, no me lavarás jamás, jamás me lavarás a mí los pies. Y ahí la respuesta de Jesús cuando le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. De ahí un poquito el título, aunque no lo entiendas, obedece. Hay muchas cosas que no vas a entender, que no vamos a entender. Pero Dios quiere que aprendamos a obedecer por medio de la fe, por medio de la confianza en Dios. Cuando Marta fue al encuentro con Jesús, después de sufrir y en medio del dolor de la muerte de su hermano Lázaro, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano había muerto. Jesús le dijo,
Marta, Marta, es necesario que creas en mí, aunque esté muerto. Sí, Señor, yo ya sé. A veces como que incluso nos atrevemos a decir, yo ya sé. Pero el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay cosas que no vamos a entender, que no vamos a comprender. Cuando Jairo, ese principal de la sinagoga, que su hija estaba agonizando, fue a Jesús, y Jesús fue en petición a su clamor, y en medio del camino le dijo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Jesús le dijo, no temas, no temas, cree solamente. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos decir la lógica, la razón, el por qué? Pero este hombre obedeció a esas dos simples palabras. No temas, cree solamente que tu hija vivirá. No sabemos, esto, hermano, es para los que creen que no va a ser un cuentito para ti, una fábula. Está escrito como hechos reales que sucedieron en la realidad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esa noche, cuando Él se dispuso a dar una gran lección de humildad, o al menos a iniciar lo que podríamos llamar la escuela santa de la humildad, el Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene un lebrillo, echando agua y y lavándole los pies a sus discípulos. Obviamente Pedro entendió, pero ¿cómo es posible esto? Tú a mí no me lavarás los pies jamás. Él no estaba entendiendo la esencia de esa enseñanza, de ese principio de enseñanza que iban a necesitar en el desarrollo y el proceso de sus ministerios. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús fue un ejemplo vivo, real y poderoso de humildad, de mansedumbre y todas aquellas cosas que son tan necesarias para el desarrollo de aquellos que queremos servir a Dios. Pero Pedro no estaba entendiendo. Y Jesús lo explica. Ahora no lo entiendes, ya llegará el momento que lo entenderás. Pero si no te dejas hacer esto, no tienes parte conmigo. Y a veces, ¿cómo somos, verdad? El género humano. Necesitamos un poquito de presión para que reaccionemos y podamos decir, Señor, no solamente los pies, las manos, la cabeza. Quiera Dios que hoy, en la parte personal, particular de cada uno de nosotros, donde Dios quiera mostrar, revelar algo importante para tu vida, para tu desarrollo, avance y progreso de tu vida espiritual, para tu crecimiento y madurez espiritual. Que no te pares simplemente a entender o sacarle la lógica o la razón, sino que realmente tú le creas a Dios. Tú le creas a Dios. Número uno, no se trata de entender, sino de confiar. Confiar en nuestro Dios.
en uno de los sucesos también extraordinarios en la vida de Jesús, dice que sus discípulos, viendo a un ciego de nacimiento, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque muchas veces reaccionamos en base a lo que hemos entendido, a lo mejor de enseñanzas desenfocadas de la realidad espiritual y de la verdad de Dios, simplemente porque alguien en un momento determinado se puso a enseñar que el que está enfermo está en pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y es como somos tan cortos para poder ver el alcance de los propósitos eternos de Dios. Dios es capaz de preparar algo incomprensible para la mente humana, para la lógica humana hoy, para que tenga un cumplimiento, un desarrollo y una manifestación dentro de años. Y esto entra dentro de la comprensión, cuando en Santiago dice, así como el labrador aguarda con paciencia que caigan las lluvias y las tempranas y las tardías, a veces, hermano, el que no lo entendamos hoy, no quiere decir que mañana sea una tremenda, o el mes que viene, o el año que viene, sea una tremenda realidad, y una tremenda realidad que se cumple para tu beneficio y tu bendición. ¿Quién pecó? Porque aquello que de alguna manera cogemos de aquí y de allá, es como que entra dentro de nuestra cabecita y hasta ahí llegamos para hacer nuestro cálculo, nuestro razonamiento y llegar. Y ya se estaba dando como una afirmación. Alguien ha pecado aquí. Indiscutiblemente todos somos pecadores. Todos. Hay pecadores arrepentidos, hay pecadores perdonados, hay pecadores que estamos en una línea de la gracia de Dios. Pero aún no hemos dejado de ser pecadores, porque aún podemos pecar. Por eso dice la palabra, hijitos míos, no pequéis, hijitos míos, no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre, y si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Esa es la gracia que tenemos a nuestra disposición. Pero cuidado, hermano, con los razonamientos, con las lógicas, con las contabilidades humanas. Usted y yo tenemos que tomarnos en serio la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, para no hablar tonterías, para no soltar fantasmerías. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Y tenemos que acostumbrarnos como hijos de Dios, como la parte beneficiada de la redención divina, los que hemos alcanzado esta salvación tan grande. Tenemos que ser respetuosos con esta gran bendición que nos ha dado y no soltar boberías. Permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guía a toda verdad. Claro que muchos hablan en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Dios, y las dicen de las más gordas posibles. Pero hermanos, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todas las tonterías que decimos va a tener sus consecuencias. En Dios no hay casualidades.
hay causas y efectos. Realidades que vamos a tener que confrontar dentro de un contexto agradable porque hemos entendido cuál es la voluntad de Dios y nos hemos aplicado para hacer la voluntad de Dios, obedeciendo, creyendo y obedeciendo, o realidades de ver, como decíamos el día jueves, que sentimos ese peso de condenación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas mal. Juan capítulo 9, verso 3 en adelante dice, respondiendo Jesús, dice, no es que pecó ni sus padres, sí, sino para la obra de Dios, perdón, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Algunos no le darán importancia a este efecto, pero es muy importante, porque a través del testimonio de este hombre, mucha gente creyó en Jesús. Y siguieron a Jesús. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Hermano, ahora es cuando podemos esforzarnos y accionarnos y trabajar en cosas productivas, buenas, fructíferas, pero dentro de la realidad, de la verdad. Lo que dijo Pedro y Juan, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, pero ya no ir más para allá, no contar más historias de la realidad vivida y experimentada. Lo que tú has experimentado, lo que tú conoces, lo que tú habla. No te preocupes de las cosas que mañana no puedes entender. Tú crees. Confía. Ya lo sabrás en su momento. Ya te enterarás del valor, del propósito de Dios con todas las cosas que nos suceden. Hay gente que se desmoraliza, se desanima porque le pide y no recibe, sin pararse a pensar que está pidiendo mal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sin tener la paciencia necesaria para esperar en Dios. Porque una de las enseñanzas sumamente primordiales dentro del contexto de la realidad de la oración, de la petición y de ver la mano de Dios es esperar en Él, confiar en Él, y después Él hará, pero no cuando tú quieras. No cuando a ti te vaya bien. No cuando tú pienses que es el momento. Tú no lo sabes. Es Dios el que sabe todas las cosas. Y Él lo hará si estamos en esa espera, confiando en Él, y sin duda Él lo hará. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Me encanta lo claro que lo tenía Jesús. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo, barro, con la saliva, y untó en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué lógica tienes? ¿Qué razón? ¿Qué explicación? Algunos podrían opinar más ¿y qué guarrería está haciendo ahora? Pero sabe una cosa, no espere entender y verle la lógica. Dios es soberano y Él hace las cosas como a Él le place. Y a nosotros nos
toca creer, confiar en el Señor. Imagínese que este ciego, después de recibir un poquito esa grosería, esa guarrería de el cupinajo en el barro y en los ojos, después que Jesús, ahora te vas al estanque de Siloé y te lavas. Hermano, muchos de nosotros ven, déjame a mí de tonterías. ¡Oh, no! Pero este hombre obedeció. Aunque no lo entiendas, obedece. No le quieras sacar punta a lo que no se le puede sacar punta. No quieras razonar lo que no está en la capacidad de tu mente. Aunque no lo entiendas, obedece. Si el Señor te dice, vete al estanque de Siloé, si Él te envía ahí, tienes que ir. ¿Cuántas cosas no hemos vivido, no hemos experimentado, no hemos disfrutado porque no hemos obedecido? En momentos puntuales, específicos, en la experiencia personal de cada uno, dentro de circunstancias, de problemas, de situaciones delicadas, cuando Dios ha dado una palabra, pero como no hemos obedecido, hemos querido entender. No hemos parado a querer entender, y como no nos entraba en nuestra lógica, y como no nos entraba en nuestra razón, no hemos ido a Siloé. ¿Cuántas cosas se han quedado a mitad del camino? Experiencias gloriosas y poderosas que Dios tenía preparadas para tu vida, y simplemente por no acompañarlo en obediencia, no hemos alcanzado la promesa. Por eso el escritor de los Obreros, el capítulo 10, dice, verso 35-36, dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. Os es necesario la paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero ¿cuántas veces hemos paralizado la acción de gracia, el movimiento de gloria de Dios, simplemente porque nos quedamos? ¿Se imagina si Jairo le hubiera dicho al Señor Jesús, bueno, maestro, pare, tranquilo, disculpa el tiempo que te he hecho perder y tal? No, Jairo, no temas, confía. No, maestro, de verdad te lo agradezco de corazón. Va, ya está bien, ya está bien, ya. ¿Se imagina? No hubiera llegado a su casa. No hubieran llegado juntos donde estaban ya llorándole a la niña que su espíritu la había abandonado. Estaba muerta, pero resucitó. A la palabra de vida de Jesús, David, niña, a ti te digo, levántate. ¿Cuántas cosas en el tiempo? Cada día he llegado a la conclusión que cada día en el Señor es una aventura gloriosa y preciosa si estamos conectados de espíritu a espíritu. Van a suceder cosas. Usted va a sentir un movimiento, los ríos de vida, ríos, Espíritu Santo corriendo por su interior. Pueden haber cosas que gente, no, esto es casualidad. Usted sabe, o por la palabra llegamos a la conclusión que no podemos
decir que Dios se mueve improvisando, con casualidades. Dios tiene planes específicos, propósitos específicos. Dios tiene ya todas las cosas ordenaditas para la bendición de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Lo tiene todo bajo control. Lo que pasa es que a lo mejor los procesos no lo vamos a entender, pero no quieras entenderlo. Confía y obedece. Muchas veces nos quedamos ahí dolidos, afectados, incluso hasta con los corazones resentidos, a veces con odio, con rencores, por circunstancias que hemos vivido, que hemos experimentado. ¿Y cómo Dios permite esto? ¿Se acuerda de José? José era un adolescente cuando falto a lo mejor de sabiduría, falto de muchas cosas, pues como todos nosotros. Pero él gozaba de algo hermoso y Dios le daba sueño y él andaba ahí con esa alegría y tal. Pero este asunto le levantó un problema serio con sus hermanos. Hasta el punto de odiarlo. Primeramente, envidiarlo. La envidia nos lleva al siguiente paso, a odiar. Incluso hasta salir por la boca de sus propios hermanos el querer matarlo. A José, un jovencito. Y por la intervención de uno de los hermanos no lo mataron. Después vamos a hablar de Judá. Y vamos a hablar, quiero unir un poquito algunas cositas importantes en esto. Y resulta de que lo echaron a esa cisterna, a ese pozo, después pasaron los mercaderes, lo vendieron como esclavo. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién le iba a sacar razón a todo esto? ¿Quién iba a pensar? Y después, para colmo de los colmos, lo compra Potifar como esclavo, se lo lleva a su casa, la casa de su amo Potifar, debido a la gracia tan especial que José tiene, entra en un movimiento de prosperidad y dice la palabra, y todo lo que José hacía prosperaba. Y su amo Potifar contento. ¿Por qué? Porque todo lo que José tocaba prosperaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué buen negocio hecho con la compra de este esclavo! Hasta que apareció la señora de Potifar, esta. Y se pone a tontear con él. José, aunque es joven, a lo mejor inexperto en muchas cosas, pero demuestra ser temeroso de Dios. ¡Uy, qué tremendo! ¿Dónde está Paul? Paul, me encantó el versículo que enviaste hoy. Cuán importante es ser temeroso. Cuán importante. La señora lo quiso violar, seducir. Ahora, a la Montero yo le diría, a verla y guardada aquí. Porque después lo acusó injustamente y fue encarcelado. Y todos conocemos la historia. Y en medio de este movimiento, ¡ay, pobre José! ¡Ay, qué pobre desgraciado!
y qué mal le van las cosas y tal. Y entra en la cárcel y es tan buena persona, José, tan buena persona, que en la cárcel se experimenta también una prosperidad, un orden, pues, algo tal que el jefe de la cárcel le da a él toda la tarea de la administración de la cárcel. Allí, ¿sabe usted que estaba el encarcelado también el copero y el paradero de Faraón? Y también se acuerda cuando lo soltaron y a otros lo mataron. Y acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Ni acordarse que cuando. Y pasaron años ahí. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién le saca lógica a esto? Y después, cuando uno ve el resultado, el efecto de todo esto, y madre mía, ¿cómo es Dios? Es maravilloso. ¿Cómo ordena? ¿Cómo organiza? ¿Cómo hace las cosas? Y para no alargar mucho, todos sabemos que al final el faraón lo llamó porque tuvo un sueño, más bien una pesadilla, y no sabía interpretarlo nadie, lo de las vacas flacas, las vacas gordas, lo de las espigas mustias y las espigas robustas. Y cuando va ahí y José, por la gracia de Dios, le interpreta el sueño y habla de 7 años de abundancia, pero 7 años de hambruna. ¡Ay! 7 años de hambruna es un golpe muy fuerte. Pero que ahí estaba, en ese sueño estaba la clave de poder. Pero claro, esa sabiduría, ese entendimiento no estaba ni en el faraón ni en ninguno de sus consejeros. Y fue José el que le dio la clave para, en esos 7 años de abundancia, levantar graneros grandes, abundantes, para guardar el trigo para los 7 años de hambruna. Toda la tierra de alrededor se estaba muriendo la gente, el ganado, se estaba muriendo todo. Cuando en Egipto había abundancia en medio de la hambruna más terrible que se había visto en ese tiempo. ¿Y todo por qué? Porque Dios tenía un plan con José y Dios estaba para cumplir su propósito en la vida de José. Pero es que el propósito de la vida de José era para bendición de miles de personas. Y ustedes saben que en medio de esa hambruna, hasta su familia, con todos los criados, con toda la gente, llegaron allí. Y cuando los hermanos vieron, el José, uy, que no los reconozca, que no, y tal y cual. Y ahí andaban con miedo. Pero José los bendijo. Fue su padre. Y cuando murió el padre, los hermanos se pusieron tan nerviosos. Tan nerviosos. Ahora sí, ya José no tiene motivo para soportarlo y aguantarlo después de todo el mal que acarreamos sobre él. Ahora vendrá y los va a deshacer, nos va a machacar. Pero fíjese la respuesta de José ante esos momentos de pánico, de miedo, de terror de sus hermanos. Dice, y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así consoló y les habló al corazón. Una cosa
Y se hablan, muchas tribus en ese tiempo desaparecieron, murieron. Estoy hablando de gente, de otros pueblos que fueron afectados por esta hambruna. Jacob llegó ahí con su familia y por la gracia de Dios y por el respaldo de José, pues fueron librados y pudieron. Y sabe una cosa, ahí estaba Judá, la tribu de la cual viene nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Para entender todo esto, ¿quién va a entender eso? Todo el plan, el proyecto, todo el movimiento, todas las cosas. Pero Dios, mire, es increíble cómo Dios conoce el corazón de la gente, como conoció el corazón de Abraham, como conoció el corazón de David, como conoció el corazón de José, como conoció el corazón de tantos y tantos, Josué, de gente que realmente Dios podía ponerlos en medio de sus proyectos divinos. ¿Por qué? Porque no estaban ahí para moverse por lógica o por razón, estaban en pura obediencia y fe a Dios. Y a lo mejor en este tiempo, lo que nos está faltando precisamente es eso. Es entender que vale más la obediencia que los sacrificios. No espere usted a entender las cosas para moverse a hacer aquello que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Somos llamados a meternos en un proceso de hacer el bien. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos solamente que creer, confiar en Dios y obedecer. Cuán importante es esto. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, nueva versión internacional, dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Dios te está hablando en esta mañana, hijo. ¡Ey! Dios te está hablando en esta mañana. Siento en lo profundo de mi espíritu que Dios está hablando personas a todos, pero especialmente a algunos muy puntuales. Porque no entiende por qué esta desgracia, porque no entiende por qué ahora lo han despedido del trabajo, porque no entiende por la crisis, porque no entiende porque no entienden. Y se arropan en ese desconocimiento de que somos hijos del Dios Todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Porque yo sé, Dios, dígale a su hermano, Dios tiene planes contigo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Pues dígaselo con más convicción a su hermano. Dios tiene planes contigo. Era el punto número 2. Los planes de Dios siempre se van a cumplir, aunque no lo entiendas. Siempre se van a cumplir.
sufrir. Mire, número 3, no dudes. Dios lo tiene todo bajo control. ¿Sí? Dios lo tiene todo bajo. Aún tiene bajo control nuestras insensatezas, nuestras malas acciones, nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones. Pero obviamente Dios va a ser paciente porque te va a enseñar cosas importantes para que tú entiendas cuando tienes que entender. Y veas, pero mientras tanto no entiendes, obedece. Obedece. ¿Qué diríamos de la historia de Jonás? El profeta Jonás. Dios habla a Jonás y le dice, levántate y vete a Nínive, a esa gran ciudad, porque tienes que darle una palabra. Porque no aguanto, no resisto más la maldad de Nínive. Y en sí la palabra no dice, voy a darle una oportunidad a Nínive, pero en realidad Dios está queriendo dar una oportunidad. Le dice a Jonás, vete y cuando estés allí, tú vas a hablar las palabras que yo te voy a decir. ¿Y Jonás qué hizo? Se levantó y cogió una nave, pero no para Nínive, para Tarsis. Aunque no lo entiendas, yo me imagino a Jonás el profeta. El Señor alucina. Enviarme a mí, a Nínive, con toda la maldad, la corrupción, la perversidad, a mí, a enviarme a ensuciarme con esa gente sucia. Pues va a ser que no. Mejor me voy para España, para Tarsis. ¿Y qué ocurrió? Que cuando yo estaba embarcado para ir a Tarsis, todos sabemos que se levantó una gran tempestad, que el barco se hundía, y todos allí mirando, y el patrón del barco y tal, y que cual, y Jonás ahí se va escondido y ahora y buscando el porqué, y al final dice, uy, este es sospechoso. ¿Sabe una cosa? Que el que hace las cosas mal siempre se evidencia. ¿O no? El que hace las cosas mal siempre va a escondidas. No da la cara. Está ahí como queriendo pasar desapercibido. Pero al final lo vieron y, uy, este es el responsable de esto. Oye, y acertaron. Acertaron. Porque fue a arrojarlo al mar y el mar se apaciguó. Y vino un gran pez, y como dice el corito que cantábamos hace 50 años atrás, y aún se lo tragó. Se tragó a Jonás, y dice que estuvo 3 días en el vientre del gran pez, y Jonás oraba. Y era tan angustioso con su oración que Dios lo vomitó. El pescado lo vomitó, pero la acción fue de Dios. Causas y efectos. ¿Y dónde lo vomitó? ¿En las playas de dónde? De Nínive. ¿Ahora qué? Ahora dice, por segunda vez Dios le habló a Jonás. ¿Qué, Jonás? ¿Vas a ir ahora o no? ¿Vas a ir o no? Bueno, Jonás fue a regañadientes.
La ciudad era grande. Dice que eran como 3 días para recorrer. Y estuvo esos 3 días recorriendo y proclamando: en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Ese era su mensaje. Y con mala pata, porque estaba enojado. En 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Pero ¿sabe una cosa? Hizo un efecto. Dice que la gente lo creyó. Y la gente empezó a proclamar ayuno y a sentarse sobre ceniza y vestirse de cilicio. Y llegó el mensaje al rey de Nínive. Y el rey de Nínive igual acciona y él mismo manda un ayuno severo para todo el pueblo. Se arrepintieron. Y Dios decidió no destruir Nínive. Pero ¿sabe una cosa? Jonás no entendió. Yo sabía de que tú ibas a tener misericordia y ibas a perdonar a estos cafres y con todas las cosas malas que han hecho y con toda la maldad que han llevado acá. Mira, ya está, ya estás perdonado. Y Jonás se enojó mucho. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos cuando no estamos entendiendo ni papa de los planes de Dios? Porque nos toca pasar por situaciones, ay, la barriga del pez ahí, pero Dios mío, dale gracias a Dios que has estado dentro de la barriga de un pez y no te has muerto, desgraciado. Dale gracias a Dios. Y en vez de darle gracias a Dios, se enoja. Y coge y se va enojado de la ciudad y llega allí a un paraje y se hace una enramada y todo enfadado, todo enojado. Y en medio de su enojo, Dios hace crecer una planta, una calabacera, y la calabaza le da una sombra hermosa a Jonás y él se alegra. ¡Ay! Como que se le apaciguó el enojo, porque en medio de esa calorina y ese sofoco, Dios le trajo la provisión de una hermosa sombra de las calabaceras. Pero al día siguiente, Dios cogió un gusano y lo pone en la calabacera se seca y manda un viento recio y bueno, si estaba enfadado antes, ahora el enfado le subió al 100 por 1. ¿Sabéis por qué? Porque no entendía y seguía con la dureza de no entender y obedeció a regañadientes, prácticamente empujado por Dios. Hermano, que Dios no tenga que empujarte para que le obedezca. Porfa, sé sabio, sé inteligente. Porque el que lo vas a pasar mal eres tú. Y no solamente tú, ¿cuántas familias, cuántas esposas, esposos, según sea el que esté pasando por las circunstancias, los hijos, y todo, salen afectados por estas personas enojadas, porque no entienden ni papa de la realidad, de la verdad, del amor y la misericordia de Dios. No entienden ni papa. Jonás 4:9, la nueva versión internacional, dice: pero dijo Dios a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y dice Jonás, ¡claro que tengo razón! Respondió, dice, ¡me muero de gracia! Estaba mal, estaba muy mal este. Madre mía, qué profeta se escoge el Señor. Me muero de rabia.
el Señor dijo, tú te complaces de una planta, porque Él se complació, que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en otra pereció. Tú coges y te alegras momentáneamente porque has sentido, o sea, has sido beneficiado por la gracia de Dios, porque esto no ha sido obra tuya, hijo. Este adelanto de beneficio, de complacencia, no es que tú te lo hayas ganado. Esto es para que aprendas una lección. A ver si la aprendes ya. A ver si la aprendes ya. Tú no has hecho nada para sentir un beneficio y te vuelves a enrabiar cuando de la misma manera te pierdes el beneficio. O sea, y dice, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no distingue su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? A veces no entendemos lo que Dios hace, lo que Dios permite, lo que Dios mueve. Pero a veces estamos para razonar en un momento determinado, en las mismas iglesias. Podemos ver detalles, podemos ver razonamientos, lógicas, podemos ver cálculos y tal. ¡Ay! Tanto tiempo que llevo yo aquí en la iglesia y no me han dado lo que espero. ¡Y llegaste! Este incircunciso. Y en 4 días me lo han puesto donde yo quisiera estar. Y así un montón de cosas. Así un montón de cosas. ¿Y sabe por qué se mueven este montón de cosas fuera del enfoque y de la voluntad de Dios en mentes y corazones perturbados, que no están por la labor de entender los beneficios de la obediencia a Dios? No están por entender. Y esto hace que las cosas vayan de una manera desagradable para vivir situaciones desagradables, para vivir momentos malos, para dar malas herencias a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a un montón de cosas que van encadenadas con la realidad de lo que son los efectos y las causas. Todo efecto tiene una causa. Y en Dios, como he dicho antes y lo vuelvo a repetir, no hay casualidades, ni nada que está improvisado. Dios lo tiene todo ordenadito, bajo control. Dios tiene tu vida con un proyecto. Él te conoció antes de que ocuparas un lugar en el vientre de tu madre. Y ya tenía un plan para ti. Y Dios quiere acompañarte en ese plan para llegar a cumplir su propósito. Y lo único que Dios necesita es que me creas y obedezcas. Y ahí está el gran problema. El gran. Lo que dice el dicho, me acuerdo de Dios cuando Santa Bárbara truena. Somos puros religiosos que no tenemos contactos reales ni relaciones reales con Dios. Y cuando nos viene la desgracia y nos viene el problema, entonces, no, pues, ¿dónde te fuiste? Que no me veo lo que estoy sufriendo. Debemos darle pena a Dios. A ver si Dios se compadece. Pero Dios es un
Dios amoroso, pero es un Dios justo. Y Dios nunca dará por bueno lo que no es bueno. Y lo que sembramos, recogemos. ¿Nos va a doler? Sí. Pero arrepiéntete, que haya un cambio de mentalidad. Y disponga ya tu corazón para obedecer a Dios. Y eso hará que las cosas cambien. Entres en una nueva proyección de siembra y cosecha. Hasta ahora nos hemos equivocado. Hemos metido la pata. Pero Dios nos da oportunidad, como Dios le dio oportunidad a Nínive, ¿verdad? Y ahí está. Y Dios es especialista, me encanta. Dios es especialista en hacer borrón y cuenta nueva. Ahora, el cómo tú vas a empezar esa cuenta nueva es muy personal. Y tú tienes que ser muy responsable de tus actos. David llegó a comprensiones fabulosas, entendimientos maravillosos, pero tuvo que vivir largos procesos y pasar por pruebas muy duras, muy duras. Es un trato de Dios para cumplir el propósito. Dice el Salmo 138, 8, Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para vivir. Esa es la convicción que tenía David. Y creo que es la convicción más... En la otra traducción dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor llevará a cabo los planes que tiene con mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. David llega a este entendimiento. Qué bueno es entender eso. Es un punto de partida sumamente interesante, sumamente importante. Tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste.